Pensaba yo que iba a ser un domingo tranquilo, pero no. Justo había dejado para hoy, fijaros, un vídeo sobre la rotación de los Lakers con Luka Doncic y LeBron James. Yo pensaba que iba a ser un domingo tranquilo, pero los Lakers nos ponen a trabajar de nuevo. Del traspaso de Luka Doncic el pasado domingo al no traspaso de Mark Williams hoy, una semana después. Y es que en la madrugada del domingo saltaba la bomba. Los Lakers han rescindido el traspaso con Charlotte. El motivo, literalmente el incumplimiento de una condición del traspaso. Vamos, que Mark Williams no ha pasado los exámenes físicos, los Lakers le han suspendido las pruebas que ha realizado y el traspaso se rompe. Fijémonos que desde los Lakers confiaron en su físico, porque nunca había tenido operaciones, es algo que destacó Rob Pelinka cuando le preguntaban por Mark Williams. Pero nos cuenta Shams Charania que han encontrado múltiples problemas en el jugador. De hecho, ya podíamos leer en los últimos días cómo diferentes insiders hablaban de la espalda de Mark, del joven jugador de los Hornets, como el punto de los problemas. Pues bien, nos dice Charania que en esta ocasión no ha sido eso, que no ha sido la espalda, pero que los Lakers han encontrado cosas muy malas que no esperaban. Y además, recordemos que dieron y recuperan a Dalton Knecht, a Cam Reddish, la primera ronda de 2031 y el derecho de intercambio de 2030. Claro, es decir, recibes lo que diste en el traspaso y se está diciendo que a ver ahora cómo los Lakers gestionan la movida. Pero honestamente, no veo que para los Lakers vaya a ser una movida especialmente destacada. Les vas a decir lo de, oye mira, esto es business, así es el mercado y listo. Te había quedado una plantilla completamente desequilibrada desde el traspaso de Luka Doncic. Necesitabas sí o sí añadir un pivot. Pero ahora en serio, es que además, según lo que han salido, según lo que nos han contado los insiders de Estados Unidos, es que fue Charlotte quien llamó preguntando por Dalton Knecht y ellos ofrecieron a Mark Williams. Claro, ahora entendemos el motivo. De hecho, en el vídeo que hice este pasado jueves repasando los traspasos de Jimmy Butler, de Chris Middleton, de Kyle Kuzma, de Mark Williams, en ese vídeo le di más valoración al traspaso para Charlotte que para los Lakers. Y esta semana íbamos a ver en detalle las dudas defensivas y sobre todo físicas que me genera un jugador como Mark Williams. La cosa es, claro, que Charlotte recibe a un jugador que era pívot titular y considerado clave para ellos, considerado clave para el proyecto. Pero claro, esta sensación era la que estaba en la liga, no tanto en los Hornets. Porque claro, ellos no le tenían esa etiqueta, no le tienen puesta esa etiqueta porque vuelve a ser su jugador por lo cascado que está. De hecho, ahora entendemos todavía mejor que le quisieran traspasar y sobre todo que le quisieran dar salida para conseguir activos y para darle más minutos a Moussa Diabaté como pívot titular, que es una de las revelaciones de la temporada. Y claro, si encima mover a Mark Williams te permite hacer con Dalton Knecht, que es un jugador al que tú tenías muy arriba, pero muy arriba en tus previsiones del último draft, y además sacas una primera de los Lakers, pues oye, encaja todo mucho mejor. Y si encima añadimos el factor de que Mark Williams solo tiene una temporada más de contrato rookie y le toca negociar su renovación de contrato antes de la próxima temporada, pues oye, tiene sentido que Charlotte le quiera mover. Quiero ver un poco ahora cómo van a gestionar la situación en Hornets porque me parece mucho más complicada que para Lakers. Y de hecho cuando dije todo esto de que me gustaba la decisión de Charlotte, lo comentaba por Twitter, alguno me decía que madre mía, que bueno, que no tenía sentido, que el aficionado de Charlotte estaba muy disgustado. Pues al final resulta que deshacerse de un pívot lesionado y que te va a pedir un pastizal por un pack interesante, y más cuando tienes un reserva barato y que produce tanto como Diabaté, pues oye, no era tan mala idea. El caso es que será más incómoda y difícil la situación para Charlotte Hornets, porque reciben a un jugador que en teoría, era clave y al que no han querido conservar, al que ellos han dado salida. Mientras que Pelinka le puede decir a Dalton Knecht, oye mira, me ofrecieron a Mark Williams y faltaba un pívot. Es lo que hay. Aún así, dudo del futuro de Dalton Knecht a medio plazo en estos Lakers de LeBron James y Luka Doncic por una cuestión
muy sencilla, y es que tener a Canet y a Reeves en la misma plantilla, sí sé que no son exactamente el mismo jugador, no sé hasta qué punto va a ser el camino que puedan seguir los Lakers, y yo entiendo que Canet saldrá en verano. Del otro jugador, Cam Reddish, bueno, ni voy a hablar porque no juega, está fuera de la rotación por completo. Así que ahora los Lakers se quedan con un quinteto formado por Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, Dorian Finney-Smith y Jackson Hayes. Es decir, todo muy bien hasta el puesto de pivot. Aunque debo decir, y lo comentaba en el vídeo que iba a salir hoy, que Hayes está haciendo un muy buen trabajo como pívot titular en los partidos sin Anthony Davis. De hecho, le vemos que está promediando 8 puntos, casi 7 rebotes y 2 tapones en 25 minutos con un 77% de acierto en tiro. Estoy sorprendido, sobre todo porque desde que es titular, los Lakers acumulan 5 victorias consecutivas sin Anthony Davis y sin Luka Doncic. Y han ganado a equipos como New York Knicks, Los Ángeles Clippers o Indiana Pacers. Así que, oye, nada mal el rendimiento de los Lakers en los últimos encuentros. Sí que debemos preguntarnos qué tienen y cómo es la rotación. Bien, ya decíamos ese quinteto con Doncic, Reeves, LeBron, Dorian Finney-Smith y Jackson Hayes. Desde el banquillo, ¿qué queda? Pues ahora pierdes esa carta que te daba el tener a Mark Williams de titular y el tener a Jackson Hayes de suplente. Te quedas sin un 5 fiable en el banquillo, pero sí que tienes 4 jugadores en las otras 4 posiciones. Y se trata de Gabe Vincent, de Dalton Canet, de Rui Hachimura, de Jared Vanderbilt y de Christian Coloco, porque sí, siguen por ahí Maxi Kleber, siguen por ahí Christian Wood, que de hecho son 2 ex compañeros de Luka Doncic en Dallas Mavericks, Maxi Kleber que llegó con él y Christian Wood que recordemos jugó con Doncic en Dallas antes de su fichaje por los Lakers. Lo normal, yo entiendo, es que veamos a Hayes jugando como pívot titular más o menos lo de ahora, unos 25 minutos por partido, aunque entiendo que esa cantidad de minutos se acercará más a los 20 o a los 30 en función de cómo esté rindiendo, de cómo esté funcionando. Y luego los aproximadamente, bueno, si juega 25 minutos, te quedan 23 minutos que tienes que llenar de alguna manera en el puesto de pivot. Yo entiendo que la mayoría irán para el small ball. Y luego algunos serán, al menos de primeras, para Christian Coloco. Y lo cierto es que me sorprendería ver a Vanderbilt teniendo bastantes minutos o teniendo minutos significativos en el 5 con JJ Redick como entrenador. De hecho, fijaros, desde que ha vuelto Vanderbilt, desde que ha vuelto a jugar, ha disputado el 72% de sus posesiones como ala pívot en el puesto de 4, mientras que tan solo ha disputado un 11% de sus posesiones como pívot. Es que de alero, de 3, ha jugado más, un 17% de sus posesiones. Y lo cierto es que Vanderbilt se queda pequeño para el puesto de pívot y tampoco te da mucha ofensiva. Es un jugador inteligente que yo tengo la sensación de que Redick va a poder explotar bien con su sistema, sobre todo su movimiento sin balón, y que es un tío inteligente también pasando la pelota e interpretando el juego, pero se te queda pequeño en el 5 para, por ejemplo, poder poner un bloqueo al defensor de Luka Doncic y en la continuación buscar la amenaza de un alley-oop por encima del aro. Es que hasta Christian Wood, si se recupera, te puede dar algo diferente en esa posición. Aunque bueno, viendo que no ha jugado en toda la temporada y que ni siquiera se está entrenando, poca confianza en su vuelta. De hecho, yo lo que os diría es que, viendo eso, que Vanderbilt se queda pequeño y que no tienes un 5 fiable suplente, bueno, ni titular, porque Jackson Hayes está más cerca de ser un tercer pívot que un pívot titular de un equipo que pretende llegar lejos en playoffs, lo que entiendo que más vamos a ver es el small ball. Es que, de hecho, fijaros, desde la vuelta de Jared Vanderbilt, es decir, ya con Vanderbilt y con Hayes de nuevo en la rotación de los Lakers, que han estado mucho tiempo fuera esta temporada por lesiones, el tercer quinteto más usado en este todavía pequeño tramo, desde el 25 de enero, cuando vuelve Vanderbilt contra los Warriors, el tercer quinteto más usado por JJ Redick, y todavía ha pillado un par de partidos ahí con Anthony Davis, el tercer quinteto más usado ya es el del small ball, con Austin Reeves, Max Christie, LeBron James, Rui Hachimura y Finney-Smith. Así que puedes replicar este quinteto con Luka Doncic, Reeves, LeBron, Hachimura y Finney-Smith, que ahora mismo es el mejor quinteto que tienen los Lakers. Evidentemente, tienen un agujero brutal en el puesto de pívot y un equipo así no va a ser capaz de medirse a diferentes emparejamientos, de medirse a diferentes rivales. Por ejemplo, recordemos cómo el año pasado en los playoffs Dallas se cargó a Oklahoma City Thunder, el número 1 del oeste,
y una versión inferior a lo que vemos de los Thunder este año, por supuesto, gracias a las ventajas que ofrecían P.J. Washington, Daniel Gafford y Derek Lively, tanto haciendo daño al poste. P.J. Washington se hinchó y luego se vino arriba y no fallaba un triple, como con el control del rebote que te ofrecían Gafford y Lively en la pintura. Pues bien, los Lakers esta temporada han sido 25º en porcentaje de control del rebote con Anthony Davis en plantilla. Esto es una mala señal, obviamente, a ver cómo evolucionan. Aunque dicho sea esto, y también eran 22º en defensa hasta el traspaso de Anthony Davis. Pero fijaros también cómo son las cosas, evidentemente hay que darles más muestra, pero desde que no está Davis y desde que Jackson Hayes sale de inicio, los Lakers son terceros en eficiencia defensiva y 13º en control del rebote. Pero claro, no importa tanto cómo termines la temporada regular, que es importante, sino lo que pueda suceder en playoffs. Y ahí evidentemente te va a pasar factura una rotación interior como esta. Es que no hay más. Te toca buscar la explosión al máximo de Jackson Hayes. Oye, lo mismo, juega mejor que nunca, el tío se viene arriba y consigue sacar de verdad un suplente fiable para la próxima temporada o una moneda de cambio interesante. Nunca se sabe. Por supuesto, dar minutos a Vanderbilt de 5, oye, lo mismo te sorprende, puestos a probar, aunque ya os digo que me sorprendería, y sobre todo, usar el small ball, que tiene sus limitaciones, pero parece la mejor opción de Lakers, sobre todo para tener a sus mejores jugadores en cancha. Otra cuestión es que debido a que se deshace el traspaso, los Lakers tienen otra vez 15 jugadores en plantilla, porque el traspaso de Mark Williams, al enviar ellos a 2 jugadores y recibir solo a 1, te abría un puesto en la rotación que te permitía ir al mercado de jugadores cortados. Así que otra vez tienes 15 jugadores y tienes un agujero interior, un agujero en la rotación interior del equipo. Así que tendrán que cortar a alguno de los jugadores que están en plantilla para poder firmar algún pivot. Y además recordemos que al estar en el primer apron, los Lakers solo pueden firmar jugadores cortados que estuviesen ganando menos de la excepción de nivel medio, es decir, unos 12 millones de dólares. Así que, por ejemplo, si hubiesen querido a Ben Simmons, que no encaja y ya ha salido que va a firmar con los Clippers, no podrían hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora una serie de jugadores que los Lakers sí que pueden conseguir para este tramo final de temporada. Recordemos que el mercado está cerrado, no hay traspasos y solo pueden mirar, pues honestamente, parches y opciones muy secundarias para el fondo del banquillo. El primer nombre es Daniel Theis, jugador traspasado a Oklahoma y cortado. Lo cierto es que está mayor, le falta tamaño y no encaja en el perfil de pívot que necesitan. Yo la verdad que para fichar a Daniel Theis no le ficharía. Uno de los más interesantes, es que decir uno de los más interesantes casi diría el único que puede ser no terriblemente horrible. Uno de los más interesantes es Mo Bamba, que ya estuvo en los Lakers en el tramo final de la 2022-2023, pero estuvo lesionado. En ese momento los Lakers confiaban en él, creían que el jugador podía aportar, pero estuvo lesionado. Lo cierto es que Bamba no es ninguna maravilla, no es ninguna garantía, sino tendría equipo, no estaría recién cortado por Utah Jazz, que llegó allí traspasado desde los Clippers. Es cierto que te puede meter algunos triples, que te puede dejar tapones, pero Mo Bamba es un jugador bastante desesperante porque tiene las condiciones, pero no termina de ofrecer buen rendimiento. Luego un veterano que a mí me encanta como Bismack Biyombo. Sí, es un jugador mayor, muy limitado en la ofensiva, pero los Lakers tendrán que tener un ojo encima del bueno de Bismack porque ha firmado un contrato de 10 días con los Spurs y lo mismo puede sacar algo rescatable del jugador. Está mayor, pero como digo, para unos 10 minutos por partido o incluso menos puede ser interesante. Aún así, lo que sería increíble, sería glorioso que los Lakers ya amasen a algunos de sus antiguos pivots que están muy mayores y están jugando en el extranjero. Por ejemplo, Jabal McGee, que está en Puerto Rico y tiene 37 años. Y por supuesto, la leyenda de los Lakers, Dwight Howard, que está con 39 años jugando en Taiwán. De verdad, sería glorioso ver a algunos de estos dos de vuelta. Y ojalá de titular, bajando alley-oops de Luka Doncic. Sería algo ya, inesperado totalmente. Y además esto nos permitiría seguir la hoja de ruta deseada de los Lakers, haciendo el ridículo en este tramo final de temporada. Y no os enfadéis, oye, tiene su explicación, lo decía en el directo del otro día. ¿Qué ocurre? Cuando un equipo va mal, cuando un equipo va terriblemente mal,
eso genera mucha conversación y mucho debate. Acordaros del primer año de Westbrook en los Lakers. Y luego ya, en verano, que hagan buenos fichajes y que en 2026 ganen el anillo. Esa es la hoja de ruta deseada por este creador de contenido. Es lo que más juego daría. Así que el no traspaso de Mark Williams ayuda a ir en esa dirección. Bien, ahora en serio, y para terminar, un par de nombres que serían top, pero no creo que vayan a estar disponibles. Primero, Chris Boucher, jugador de Toronto Raptors, que hubo de hecho bastantes rumores de salida respecto al trade deadline con un traspaso a Denver Nuggets, pero finalmente no se dio. Termina contrato y veremos qué pasa con él. Pero claro, si llega, pues sería una bastante buena incorporación, un buen parche para el tramo final de temporada. Y luego uno que sería muy interesante y que sí que parece algo realista, que puede tener una posibilidad, es Larry Nance Jr., otro exjugador de los Lakers. Y como os decía, ojo porque este sí que puede tener algo de sentido. Tiene 32 años y está en unos Hawks que han hecho movimientos para no competir. Él termina el contrato, como ya os digo, y estuvo en los Lakers. Allí inició su carrera. De hecho, fue traspasado a Cleveland como refuerzo de LeBron, y luego LeBron se fue a los Lakers con el espacio salarial que habían generado en los traspasos de febrero, entre ellos incluido el de Larry Nance Jr. Es cierto que ha perdido atletismo, pero daría amenaza por encima del aro y al mismo tiempo tiro exterior. Así que sería una adición más que decente y posiblemente para playoffs, para determinados tramos, más fiable y de mayor rendimiento que Jackson Hayes. El caso es que, salvo que Nance le pida a Atlanta alcanzar el acuerdo de buyout porque se quiere unir a un equipo de playoffs y que se lo concedan, que veremos porque hablaban muy bien en Atlanta del impacto que tiene Nance Jr. como veterano en el vestuario, lo cierto es que el mercado le ofrece bastante poco a los Lakers. De hecho, si no hay ningún cortado más, si Larry Nance Jr. no sale, Mo Bamba aparece como la mejor opción. Pero claro, lo de decir mejor opción y Mo Bamba en la misma frase no me parece adecuado, la verdad. En fin, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Pensad que esto es un golpe al corto plazo de Lakers, es más difícil competir por el agujero interior y que además tienes muchos jugadores del roster orientados al ataque, pero te libras de un jugador lesionado y que ofrecía dudas en defensa y recuperas activos en Dalton Knecht y las rondas. Así que en verano tendrás 2 primeras rondas, recuperas ese derecho de intercambio que habías traspasado, por supuesto, a Knecht, y más activos que puedes mover. Ahora lo que toca, pues bueno, a sobrevivir como se pueda y a probar el equipo para luego en verano saber exactamente qué es lo que necesitan estos Lakers, pero no haber malgastado más activos. Como siempre, os leo en comentarios para continuar el debate y nos vemos en el próximo vídeo.